Hola niños y niñas de sexto básico, espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias. En esta clase vamos a trabajar un contenido de la unidad número 1, así es que vamos a mirar el objetivo. El objetivo de nuestra clase es identificar las características y los elementos del cómic o historieta. ¿Por qué vamos a trabajar en este contenido? Porque ustedes ya trabajaron leyendo un cómic, una historieta, que contenía elementos de la cultura mapuche, particularmente un ser extraordinario llamado Camagüey. En esta clase vamos a ver en el texto escrito cuáles son estos elementos y características de este tipo de texto. ¿Cuáles son las características principales de un texto llamado cómic o historieta? En primer lugar, tenemos que señalar que es un texto literario. ¿Por qué decimos que es un texto literario? Decimos que es un texto literario porque es creado, ¿ya?, por el autor basándose en elementos de la realidad, de su experiencia, pero son recreados a través de las palabras, de las imágenes, ¿ya?, que contiene el texto escrito. Luego, vamos a decir que combina imágenes y palabras. El cómic o historieta tiene principalmente imágenes y textos breves. Las palabras son frases que dicen los personajes, ¿ya?, pero son breves. Y las imágenes son a veces caricaturas o también dibujos que son muy cercanos a la realidad. Otra característica del cómic o historieta es que desarrolla a través de esta secuencia de imágenes y texto una historia, un momento, como dice, o una situación, ¿ya? También el cómic tiene un elemento bien característico, que es esta señal de humor, ¿ya?, de risa, que lo caracteriza. ¿Cuáles son los elementos o estructura de un cómic o historieta? Pongamos atención acá. En primer lugar, vamos a tener estos cuadros, ¿ya?, que se llaman viñetas. En ellas, el creador es quien coloca las imágenes y los textos en que se va desarrollando la historia. Las viñetas, estos recuadros, pueden ser de forma cuadrada o rectangular. También hay otras, pero principalmente son estas. Recordemos entonces, las viñetas es cada una de los cuadros en que se desarrolla el diálogo de los personajes acompañado por imágenes. Otro elemento de la estructura del cómic o la historieta son los llamados bocadillos o globos, que son todos estos que están indicados con flecha acá en la imagen, ¿ya? En estos globos o bocadillos, el creador no menciona lo que dicen los personajes, ¿ya?, o lo que hacen, es decir, el diálogo y también las acciones de los personajes. En estos tipos de bocadillos o globos vamos a encontrar distintos de acuerdo a lo que hacen o dicen los personajes. Por ejemplo, este globo, ¿cierto?, que tiene un vértice, indica una conversación. El vértice está indicando hacia el personaje que habla, ¿cierto?, o que hace una intervención. También tenemos globos que indican llanto, sudor, grito, pensamiento del personaje, ¿ya?,
Y este globo en que aparecen 3 vértices significa que la conversación es de varios, o el diálogo es de varios personajes a la vez. Y también hay globos que señalan una especie de conversación lenta llamada susurro. Bien, vimos que la historia, la situación o el momento se desarrolla a través del diálogo y las imágenes, ¿cierto? Pero en ocasiones no todo está dicho por los personajes en sus conversaciones o diálogos. Por lo tanto, aparece un nuevo elemento llamado cartelera o cuadro de texto, como este que está indicado acá, ¿ya? Este cuadro de texto o cartelera equivale a la voz del narrador. En él, ¿cierto?, se sitúa la historia, se describe algún momento también, ¿ya?, que no puede ser abordado a través de la secuencia de las viñetas. Y un elemento muy importante, que es el que normalmente le da el tono alegórico, alegre, cómico, ¿cierto?, a la historieta o cómic, son las onomatopeyas. Son palabras, son imágenes que representan sonidos, ya sea de elementos de nuestro ambiente, de la naturaleza y también voces de los animales, es decir, los sonidos que emiten algunos animales, ¿ya? ¿Qué hemos aprendido? Vamos a revisar lo que hemos aprendido pensando en que nosotros ya leímos un cómic o una historieta, ¿ya? Pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es reconocer, es decir, volver a trabajar sobre los elementos que la conforman, para posteriormente al final del video de esta clase les voy a indicar cuál va a ser el siguiente proyecto en nuestra asignatura. Veamos entonces qué es lo que hemos aprendido. ¿Cuántas viñetas tiene el siguiente cómic? Miremos bien, observemos la imagen y vamos realizando el ejercicio. Si nosotros observamos, aquí tenemos viñetas de distintas formas y tamaños. Si las contabilizamos, entendiendo que son los cuadros, ¿verdad?, donde va la imagen y el diálogo de los personajes que desarrollan la historia, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 viñetas. Esta historia del cómic o historieta se desarrolla a través de la secuencia de viñetas. ¿De acuerdo? Veamos ahora qué nombre, para que lo tengamos claro, recibe los elementos del cómic señalados con flechas en la siguiente imagen. Observemos, pensemos y veamos si hemos asimilado nuestros conocimientos. Están indicados acá con una llave estos elementos y acá las flechas. Si pensaron en que estos elementos que están marcados con llave le denominaron viñeta, entonces están en lo correcto. Si nos fijamos acá, ¿ya?, hay un cartel, ¿cierto?, que indica un momento de la historia. No es lo que habla el personaje, no es el diálogo entre ellos, sino que es el narrador, el equivalente al narrador. Entonces, este elemento se llama cuadro de texto o cartelera. Y por acá señalamos con esta flecha este elemento, pero sabemos que es ese, este y este también. En estos elementos va lo que dicen los personajes, ¿verdad? Por lo tanto, corresponde a los globos o bocadillos.
En la guía de esta semana, subida a la plataforma, vamos a encontrar las instrucciones para realizar un proyecto. Nuestro proyecto va a ser crear tu propio cómic o historieta. Por lo tanto, trabajemos esta clase, repasémosla, veamos la guía y vamos haciendo paso a paso nuestro proyecto. Cualquier duda, acuérdense de comunicarse conmigo, ¿ya? Y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.